Desde entonces Inglaterra se puso de moda y el Reino Unido fue el país modelo, cuyas instituciones era preciso estudiar e imitar. Los ideales de libertad expresados en la Revolución y en la Constitución de 1688-1689, sistematizados, comentados y puestos en práctica por Locke, Burke y otros tantos estadistas, pasaron a Francia, donde experimentaron una adaptación radical. Como ha quedado indicado anteriormente, en 1726 un joven escritor francés encarcelado, Voltaire, solicitaba su libertad prometiendo expatriarse de Francia tan pronto como abandonara la prisión. De este modo fue como una de las mayores figuras intelectuales del siglo XVIII se estableció en Inglaterra y residió allí durante cerca de 3 años, gozando de una libertad política nueva para él. Logró introducirse en la corte y se relacionó con los más ilustres personajes del país. Conoció a Pope, a quien admiraba mucho, a Swift, a quien consideraba superior a Rabelais, y por último a Bolingbroke y a Cartelet. Voltaire aprendió el inglés y se familiarizó con la literatura inglesa, que lo satisfizo en extremo, interesándose ante todo por Newton y Locke. No obstante, muchas costumbres británicas le parecieron extrañas e incluso chocantes. A primera vista, Voltaire juzgaba que las damas inglesas eran excesivamente reservadas y se lamentaba de que los ingleses se sintieran en general tan poco atraídos por los refinamientos de la vida mundana. Durante su estancia en aquel país, Voltaire tuvo ocasión de comprobar notorias diferencias con respecto a su patria natal. Al contrario que sus compatriotas los ingleses, podían prácticamente escribir todo cuanto se les antojara, sin que una censura rígida o quisquillosa los molestara en lo más mínimo. Me gusta esta intrepidez inglesa, exclamaba con entusiasmo el escritor francés. Me gustan las personas que dicen lo que piensan. Solo se vive a medias cuando se piensa a medias. Voltaire comprobó que al otro lado del Canal de la Mancha vivía un pueblo libre. Voltaire apreciaba poco a Milton y se indignaba en especial con Shakespeare, a quien encontraba genial, aunque primitivo y de mal gusto. Prefería por supuesto a Addison, Swift, Pope, y a este último lo consideraba el gran poeta viviente. Precisamente en la Gran Bretaña, Voltaire escribió su obra Brutus. También allí, en una serie de cartas dirigidas a un amigo residente en Francia, comentó las impresiones y experiencias de su destierro voluntario. Interesante correspondencia que fue publicada inicialmente en Inglaterra en 1733 y luego en Francia con el título de Cartas Inglesas. Las cartas inglesas demostraron por vez primera hasta dónde podía llegarse en la crítica de la época en que se vive. La obra presentaba a Inglaterra por primera vez al público francés de un modo nuevo y original. Francia debía considerar a Inglaterra como modelo. Voltaire resumió de este modo un punto importante de su exposición acerca de los filósofos ingleses y las estructuras sociales de Inglaterra. La nación inglesa es la única en el mundo que ha logrado regular el poder de los reyes, al resistirse a ellos, y que con su solo esfuerzo ha conseguido establecer al fin un gobierno prudente, cuyo soberano, que es todopoderoso, parece hacer el bien, tiene en cambio las manos atadas para hacer el mal. Voltaire conservó hasta su muerte profunda simpatía hacia el país que le proporcionara asilo. Se ha dicho con razón que Voltaire, cuando llegó al otro lado del canal, no era más que un poeta, un simple escritor, pero que al abandonar Inglaterra se había convertido en un filósofo. La filosofía que reveló a sus compatriotas rebosante de inquietudes se basaba, ante todo, en todo lo que Voltaire había visto y aprendido en la Gran Bretaña, en las obras de Locke y de Newton, y en las conversaciones mantenidas con Bolingbroke, Pope y Swift. Montesquieu también visita Inglaterra. 8 meses después del regreso de Voltaire a su patria, la Gran Bretaña acogía a otro invitado de excepcional importancia, Montesquieu. Lo propio que su predecesor, permaneció largo tiempo en Inglaterra, estudiando a conciencia el país y el pueblo británicos. Montesquieu fue recibido en los círculos más exclusivistas del reino, asistió a diversas sesiones del Parlamento y de los tribunales y pudo conocer a fondo la literatura inglesa, interesándose en mayor grado que Voltaire por cuestiones de política y ciencias sociales. A tal efecto, estudió la organización inglesa y se ocupó activamente en reunir materiales para una obra que versara sobre problemas políticos y de gobierno. Desde el punto de vista filosófico, 20 años más tarde, en 1748, cuando el libro se hallaba dispuesto para su aparición, Montesquieu puso en evidencia que gran parte del mismo era fruto de su experiencia en Inglaterra. Esta obra, El espíritu de las leyes, acrecentó enormemente el prestigio del gobierno británico en la Europa continental. En la obra lleva a cabo un análisis de la Constitución británica que presenta como el único régimen capaz de garantizar los derechos de los ciudadanos en el espíritu de las leyes.
Montesquieu promulgó asimismo su célebre doctrina de la separación de los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, fundamentada en el pensamiento de Locke y en sus experiencias personales sobre la aplicación práctica de la Constitución británica. Desde aquel momento Inglaterra dio la pauta política a los europeos y Francia pasó por una verdadera racha de anglofilia. Se pusieron de moda la literatura y la filosofía inglesas. Los ingleses que pasaban por París eran recibidos con todos los honores. Francia, que suspiraba por su propia libertad, dirigía miradas de envidia hacia el otro lado del canal. Un inglés que viajaba por Francia escribía: difícil os resultaría creer, como la mayoría de la gente de por aquí lamenta su situación actual, y qué entusiasmo sienten por nuestras instituciones. Cuando Edward Gibbon llegó a París entre los años 1760 y 1770, pudo comprobar personalmente que los franceses adoptan nuestras opiniones, nuestras modas e incluso nuestros juegos. Están persuadidos de que todos los ingleses han nacido patriotas y filósofos. La filantropía metodista de Wesley. El metodismo constituye uno de los fenómenos más importantes del siglo XVIII, y no solo en el terreno religioso. Su fundador, Juan Wesley, ejerció extraordinario influjo en el alma anglosajona. El padre de Juan Wesley era pastor y deseaba que su hijo siguiera la misma vocación, pero el joven experimentó en Oxford su primera gran crisis religiosa. En consecuencia, decidió recorrer el mundo, a fin de predicar a un auditorio mucho más numeroso que el de la pequeña parroquia de su padre. Pasó varios años en América, en calidad de misionero, y se enamoró allí de una joven, experimentando entonces otra segunda crisis espiritual, más profunda que la anterior. Un acontecimiento le sobrevino a su regreso, precisamente el 24 de mayo de 1738. Aquella tarde había asistido Juan, como de ordinario, a una reunión religiosa. Hacia las 9 menos cuarto, cuenta, sentí mi corazón maravillosamente enardecido y comprendí de repente que solo Cristo podía ofrecerme la salvación. Mejor dicho, tuve la certeza de que había borrado mis faltas y libertado del pecado y de la muerte. Wesley acababa de experimentar lo que suele denominarse la justificación por la fe. Los metodistas pretenden que en esta misma hora y lugar tuvo efecto una auténtica conversión. Precisamente a partir de entonces experimentó las peores tentaciones. Lo cierto es que a partir de 1738 Wesley se consagró a la tarea de formar una comunidad de creyentes que dedicaban su vida a trabajar para la salvación del mundo, la comunidad metodista, cuyo nombre originario fue el de United Society, fundada en el año 1739. Una cosa asombrosa, señor, algo verdaderamente asombroso, fue la frase que expresa la reacción del obispo a quien Wesley expuso su doctrina como procedente de la inspiración divina. Wesley era pastor de la iglesia anglicana y se consideró toda su vida como un hijo fiel de la misma. No pretendía reformar la iglesia establecida, sino hacerla mejor, inyectándole un espíritu combativo, hacer de la palabra divina una realidad para cada fiel, como también para los indiferentes en materia religiosa y sobre todo para los pobres. No obstante, el episcopado y algunos otros elementos adoptaron una actitud sumamente hostil, prohibiéndole hablar en el púlpito. Por fortuna, uno de sus colaboradores, George Whitefield, halló la solución. Un día frío y gris de febrero de 1739 reunió un grupo de fieles junto a una colina y les predicó un sermón al aire libre. Con el tiempo, el número de oyentes se acrecentó rápidamente hasta alcanzar pronto varios millares. Desde entonces comenzaron a organizarse servicios religiosos al aire libre en todos los lugares del país, espectáculo chocante en extremo para cuantos estaban acostumbrados a oír la palabra de Dios en los locales consagrados al culto. Juan Wesley hubo de sostener ruda y prolongada lucha. Tanto él como sus adeptos sufrieron violentas persecuciones y fueron arrojados de todas partes como si se trataran de perros rabiosos, según propias palabras de Wesley, considerándolos como autores de perturbaciones, como rebeldes y papistas. El elemento intelectual y de aristocracia se encogieron de hombros ante los salmos rebosantes de fervor y los exaltados sermones de este mensajero. Se movilizó al populacho contra los predicadores metodistas y a menudo sus reuniones religiosas eran prohibidas por las autoridades. Pero nada pudo detener aquel entusiasta movimiento de evangelización. Wesley proporcionaba al pueblo algo nuevo, que comprendía a la perfección y de que sentía necesidad. El pueblo inglés no había conocido nada semejante. Desde la vibrante época del puritanismo, nuevas comunidades metodistas surgieron en todas las comarcas de Inglaterra. Se ha dicho de Wesley que descubrió el problema de los menesterosos en Inglaterra. Wesley se mostró en este aspecto y desde numerosos puntos de vista de ideas muy avanzadas para su tiempo.
Entre otras iniciativas, promovió visitas a las cárceles y exigió un trato más humano para los presos. Estudió también el mundo laboral y trató de hallar solución al problema del paro forzoso. Fundó además un banco al que pudieran acudir los menesterosos y en donde se les facilitaban pequeños préstamos, ayuda que redimió a muchos desgraciados. Wesley se interesó también por la salud pública y fundó varios hospitales. En opinión de algunos historiadores, gracias a Wesley, Inglaterra pudo evitar la revolución social que en aquel mismo siglo estallaría en Francia. De hecho, las condiciones esenciales para una revolución al estilo de la francesa no existían en las Islas Británicas, ya que el fundamento de la libertad política se había establecido sólidamente en ellas desde hacía tiempo, y lejos de ser letra muerta, conservaba siempre el mismo vigor e idéntica capacidad de evolución y de madurez. En consecuencia, no es en el terreno político donde estriba el mérito de Wesley, sino en el terreno humano. Sus actividades hicieron sin duda la vida más feliz a millares de seres humanos, a pesar de las enormes sumas que obtenía de sus folletos. Wesley murió pobre, porque aquel generoso pastor distribuía todas sus ganancias en limosnas para los menesterosos. Reformas de Pedro el Grande. El primero de los déspotas ilustrados, la reorganización del ejército y de la flota. La evolución habida desde la derrota inicial de Narva hasta la victoria final de Poltava se explica fácilmente por las reformas que en este intervalo efectuará Pedro en las fuerzas terrestres y navales de Rusia. Cuando Pedro I ocupó el trono, el ejército ruso no había salido todavía de las penumbras medievales. Oficiales y soldados se preocupaban ante todo del cultivo de sus campos, porque eran y seguían siéndolo terratenientes y campesinos. Poco adiestrados en el manejo de las armas, la caballería solo contaba con grandes caballos de tiro que derribaban a su jinete al primer disparo. Tal género de tropas podían aún desempeñar buen papel cuando se arrojaban sobre el enemigo profiriendo espantosos gritos de guerra, pero desde el momento en que la lucha adquiría cuerpo y disciplina, sobrevenía el pánico y cundían las desbandadas generales. Pedro creó un ejército disciplinado y moderno, que a fines de su reinado contaba, cuanto menos teóricamente, con más de 100.000 hombres, a los que cabía añadir unos 100.000 cosacos y otras tropas irregulares. El espíritu del antiguo ejército se expresaba en el proverbio: huir es poco honroso, pero muy bueno para la salud. Pedro aumentó la flota rusa hasta alcanzar 48 navíos de línea y 800 galeras, pero en este terreno, como en casi todos los restantes, quiso avanzar con demasiada rapidez, precipitación que no le acarreó favorables consecuencias, ni tampoco a Rusia. No supo esperar el tiempo necesario para que se secaran de modo conveniente las maderas y para los aparejos se emplearon materiales de calidad inferior. En la flota rusa fue accidente casi cotidiano que hicieran agua a los navíos y que se derrumbaran los mástiles. Además, las tripulaciones estaban mal ejercitadas, eran continuas las averías y valiosos equipos quedaban descuidados de modo lamentable. 9 años después de la muerte de Pedro, la flota rusa intentó bloquear Stettin. Solo 15 navíos se hallaban en estado de hacerse a la mar y ningún oficial era capaz de asumir el mando supremo. Pedro hubo de recurrir a medidas extremas para imponer disciplina en el ejército y en la flota. Estableció un código militar de rigurosa severidad, en el que toda retirada ante el enemigo, por grave que fuera la situación, era castigada con la muerte. Si un marinero sacaba su cuchillo, era clavado al mástil con su arma, aun cuando no hubiera herido a nadie, y si algún soldado fingía estar enfermo o se mutilaba voluntariamente para ser declarado inútil para el servicio militar, debía cortársele la nariz y se le condenaba a trabajos forzados. La primera planificación económica. Pedro necesitaba mucho dinero para equipar sus fuerzas terrestres y navales, e hizo suya en un discurso dirigido al nuevo Senado ruso la consigna de Carlos V: el dinero es el nervio de la guerra. Para adquirirlo se consagró a promover el mercantilismo, favoreciendo a la población urbana todo lo posible. Las ciudades obtuvieron una amplia autonomía y la burguesía fue eximida del servicio militar. El zar contrató técnicos extranjeros ofreciéndoles condiciones sumamente ventajosas para la prospección de minerales, oro y plata, y para crear nuevas industrias, acogiendo cordialmente a todos los extranjeros en Rusia a condición de que instruyeran y formaran fabricantes y obreros rusos con el mayor celo y sin ocultar segundas intenciones.